Ezequiel Melano, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿Cómo les Ezequiel. va, compañero? Un gusto, un placer saludarlos como siempre, como todas las semanas. Bien, nos Bueno, va bien. me alegro, Estamos me muy alegro. tranquilos, muy bien compartiendo la información. Me ¿Somos alegro. todos argentinos, Ezequiel, o cómo es esta noche? Hay que hacer fuerza por Argentina. ¿Sí? Sí. Nosotros, mire que yo también soy de River, ¿eh? Bueno. Bueno. Dios. Que los equipos argentinos triunfen sería la mejor sensación de alegría, satisfacción para estos días tan difíciles que vivimos en el país. Ojalá. Excelente. Muy Excelente. bien. Por excelente. ustedes, por nosotros, por todos. Nos ha hecho emocionar. Bueno, Siga usted porque se me no se quebró la voz. emocione, no se emocione. Se me quebró la voz. Bueno, vamos a hablar de un tema, lo escuchaba el gobernador Schiaretti, también muy presente la provincia de Córdoba, muy presente el federalismo en el debate presidencial la semana pasada y muy presente el tema de las asimetrías, ¿no? El gobierno nacional de alguna manera lo empieza a hacer agenda, la oposición también, la estaba escuchando a Patricia Burrich allí en el coloquio de IDEA, ¿no? Hablando respecto a evitar reglas pétreas de la Constitución, cambiar las reglas de la coparticipación. El pacto fiscal e institucional, dicen que en el caso de ganar Juntos por el Cambio se va a invertir la lógica. Bueno, de esto venimos hablando, ¿no? De las cuestiones que tienen que ver con los cambios estructurales en una política de gobierno que indudablemente en los últimos años ha fracasado rotundamente en la Argentina. La necesidad de debatir sobre el reparto de recursos y las inequidades existentes. Son muchas, son realmente muy elocuentes, los datos son contundentes. Cuando hablamos de las cuestiones más estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte, por ejemplo con la energía, por ejemplo con el agua, bueno, tantas variables que por ejemplo también tienen que ver con las estructuras políticas que tiene los ministerios a nivel nacional, que tiene el gobierno, poder darle mucha más participación a las provincias. Nos pusimos a hablar de manera directa con un economista, con un profesor de Tucumán, que es Gustavo Wolver, para analizar lo que nos pasa, ¿no? Al interior, a las provincias, cuál es el diagnóstico, qué es lo que hay que empezar a corregir y si es que, bueno, aún estamos a tiempo, lógicamente, de empezar a trabajar por una condición nada más y nada menos que tiene que ver con la equidad. Vamos a escuchar al economista desde Tucumán que esto nos decía. Hay asimetrías reales en cuanto a la naturaleza, eso sin ninguna duda. La calidad de producción de tierras, por ejemplo, en la pampa húmeda para algunos cultivos es muy distinta que en Tucumán. Así como hay cultivos que en Tucumán se hacen, pero no se podrían hacer en la pampa húmeda. Pero hay diferencia en los precios. Tener calidad de tierra para producir soja, dado el precio internacional de la soja, es una gran ventaja natural. Tener ventajas naturales para producir caña de azúcar, dado el precio internacional del azúcar, no es ninguna ventaja en realidad. Las principales diferencias, a mí me parece, en cuanto a ventajas o desventajas, es cuestiones de infraestructura. O sea, no de diferencias naturales, sino diferencias creadas por sesgo de las políticas económicas. Por ejemplo, el que me parece clarito como error es la infraestructura de red ferroviaria. El norte requeriría una red ferroviaria para transporte de mercadería, no para transporte de pasajeros. Y eso es decisión que tiene que tomar el Congreso de la Nación. Y eso sí entraría entre la definición tanto del presupuesto como en la definición de estas leyes para disminuir diferencias de desarrollo relativo. Hay otras normas que tampoco apuntarían a diferencias que tampoco son naturales. Una política de cielos abiertos, por ejemplo, levantaría mucho la economía del interior. Hoy el transporte aéreo, con toda la laraca que se haga de aerolínea de bandera, pero es un transporte esencialmente centralizado. Si uno de Tucumán quisiera ir a Misiones, tiene que pasar por Buenos Aires necesariamente. Una política real de cielos abiertos permitiría la apertura de pequeñas aerolíneas de movimiento regional. Hoy creo que da la cantidad de población y el movimiento económico del país como para que sea factible que haya pequeñas aerolíneas privadas rentables para los movimientos interregionales.
lo que alguna vez, décadas atrás, fue Aerochaco, que hacía el movimiento de este a oeste sobre el norte del país. Hoy me parece que sería factible. Tal vez hace 30 años no lo era. Pero eso es de nuevo, es una decisión política. Es la decisión política de dejar de jorobar con esto de la aerolínea de bandera y hacer una política de cielos abiertos y de competencia aerocomercial. Hay de todo. Hay zonas por las que hay grandes ríos navegables, otras en las que no. Hay diferencias de rendimiento de la tierra que son evidentes, pero la infraestructura ayuda a compensar eso y ahí es donde está fallando la decisión política. Repito, eso es una cuestión de decisión política dado el caudal electoral del AMBA. No le encuentro otra justificación para semejante asimetría en el uso de los subsidios. Veremos si la necesidad de tener un Estado más equilibrado, un presupuesto más razonable, una situación fiscal más razonable en el próximo gobierno, ayude a limar un poco eso. Un ejemplo no es el transporte, pero es característico de cómo fue el tratamiento. Se dio en el año 2015, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se intenta disminuir los subsidios a la energía. Hubo un mal planteo de mecánica, cómo hacerlo legalmente. Pero se dio un ejemplo muy claro, muy real. Por bimestre están pagando en la capital federal el equivalente a una pizza en costo de electricidad. A Alfonso Prat de Gay, que era el ministro de Economía en ese momento, lo salieron a criticar duramente por la expresión, pero era cierto. En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de Recoleta, digamos, barrio de alto poder adquisitivo, en el verano salían de su casa para ir a trabajar y dejaban el aire acondicionado prendido para que el departamento estuviera fresco cuando volvieran. Claro, porque tenían la energía regalada, pero es regalada a costa de la inflación que pagamos todos los argentinos, porque esos subsidios implican déficit fiscal que se cubre con emisión y nos impacta a todos en inflación. La necesidad de una mayor prudencia fiscal tal vez lleve a que se mantenga la idea de la reducción de los subsidios. Por supuesto, hay que trabajar bien, que se adopte también, que se acepte que las cosas cuestan. Por más servicios públicos que sean, no son gratis. Y quien más los recibe debería ser quien más los pague. Me parece que es un camino duro. Porque, repito, lo que hay detrás del subsidio al AMBA es caudal electoral, esencialmente caudal electoral. Pero la necesidad de la economía argentina tal vez lleve a aceptarlo de una buena vez. Así estaba, ¿no? Algunas definiciones que me parecen muy interesantes que tiene que ver con una política de cielos abiertos, permitir también la interconexión entre las provincias, no necesariamente pasar por cada destino en Buenos Aires, también la red ferroviaria para recuperar el transporte de mercadería y también potenciar las economías regionales. Bueno, el tema de energía, hay varias cuestiones que son analizables y que son de lógica pura, que Gustavo decía, ¿no? Es imaginable en un periodo a mediano plazo empezar a modificar, ¿no? Si hay políticas concretas, estas estructuras tan diferenciales que tiene la República Argentina. Compañeros, esto veníamos a traerle, ¿no? Una mirada desde el interior, desde Tucumán, con un docente de Economía de la Universidad Nacional acerca de estas cuestiones, ¿no? Que son de uso común, sentido común, pero para abogar por una historia de una Argentina que eventualmente cambie, ¿no? A corto, mediano, largo plazo, para tener un cambio estructural y necesario. Gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes, gracias. como siempre. Buena semana.